Yo nunca creí que un simple turno de noche en el gimnasio de Pontevedra me cambiaría la vida para siempre. Esa noche, el eco de mis pisadas solitarias en el vestuario se interrumpió por un ruido sordo. Como si el destino mismo hubiera decidido irrumpir en mi rutina de sombras y sudores reprimidos. Y entonces lo vi, Raúl. El conserje, con sus ojos que perforaban la penumbra como un faro en la niebla gallega. Y su voz ronca que murmuró: chico, ¿qué demonios haces aquí tan tarde? ¿O es que el diablo te ha traído para tentarme? Me quedé paralizado. El corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de San Juan. Tenía 23 años. Era Carlos. Un estudiante de literatura en la Universidad de Vigo que había huido de las expectativas asfixiantes de mi familia en un pueblo cercano de Ourense. Pontevedra era mi refugio temporal, una ciudad de piedra antigua y lluvia perpetua, donde el Atlántico susurraba secretos a las Rías Baixas y yo podía fingir que mi orientación sexual no era un pecado mortal en los ojos de mi padre. Un devoto católico que aún rezaba por mi conversión. El gimnasio Fuerza Gallega era mi santuario laico. Un lugar donde levantaba pesas para ahogar el vacío. Sudando no solo por el esfuerzo, sino por el peso de lo que nunca decía en voz alta. Esa noche había llegado tarde. Después de una discusión con mi roommate sobre si debía unirme a la Manifa del Orgullo en Vigo o esconder mi cola, como un gato callejero. Me quedé hasta el cierre. Solo en el vestuario. Mirando mi reflejo en el espejo empañado, un cuerpo delgado pero definido. Ojos castaños que delataban mi inseguridad. Y un secreto que me carcomía como la humedad en las paredes de mi piso compartido. El gimnasio estaba en silencio. Salvo por el goteo distante de una ducha mal cerrada. Me sequé el pelo con una toalla raída. Pensando en cómo mi vida era un ciclo interminable de clases sobre Lorca y Quevedo. Poetas que entendían el amor prohibido mejor que yo, y noches en bares cutres donde coqueteaba con extraños sin atreverse a más. Entonces, la puerta crujió. Raúl entró, empujando un carrito de limpieza que chirriaba como un lamento. Lo había visto antes, un hombre de 40 y tantos. Con la piel curtida por años de trabajo manual. Barba incipiente y brazos que parecían tallados en granito gallego. Era el conserje invisible. El que barría los sueños rotos de los que veníamos a forjar cuerpos perfectos. Pero esa noche, sus ojos azules, endurecidos por quién sabe qué tormentas, se clavaron en mí con una intensidad que me hizo soltar la toalla. ¿Estás bien, chaval?, preguntó, deteniéndose. Su acento era puro Pontevedra, áspero. Con esa R gallega que rodaba como las olas en la playa de Silgar. Llevaba la camiseta del gimnasio manchada de lejía. Y olía a jabón industrial mezclado con algo más primitivo. Como tierra húmeda después de la lluvia. Sí. ¿Solo? Perdí la noción del tiempo. Mentí. Cubriéndome con la toalla como si fuera una armadura. Pero él no se movió. En cambio, se acercó, recogiendo una botella de agua que yo había dejado caer. Sus dedos rozaron los míos al dármela. Un toque eléctrico que me erizó la piel. Mira. Carlos, sé tu nombre porque limpiaste el cartel de inscripciones ayer. Aquí no hay nadie. Si necesitas hablar. O lo que sea. Soy todo oídos. O más. Su voz bajó en el más. Y el aire se espesó. ¿Era una invitación? ¿O solo la amabilidad ruda de un gallego que había visto demasiados jóvenes perdidos? Me senté en el banco. El frío del metal contra mis muslos desnudos. Y solté una risa nerviosa. Es que todo es un lío. Mi familia. La uni. Este sentimiento que no se va.
Las palabras salieron solas. Como si él hubiera abierto una compuerta. Hablé de mi padre. De las misas obligatorias en la Catedral de Santiago donde juraba en silencio que cambiaría. De cómo leía a Federico García Lorca en secreto. Soñando con amores imposibles bajo la luna de Granada. Pero aquí. En esta Galicia brumosa. Todo parecía más gris y opresivo. Raúl se sentó a mi lado. Su rodilla rozando la mía. Yo también lo sé. Chaval. Hace 20 años. En este mismo gimnasio. Yo era como tú, un mozo de A Coruña que vino a Pontevedra huyendo de un padre herrero que me pegaba por mirarle demasiado a los chicos del equipo de fútbol. Me casé con una mujer para callar bocas. Tuve un hijo que ahora vive en Madrid y no me habla. Pero el corazón. ¡Ay! El corazón gallego es traicionero como el mar. Late por quien quiere. No por quien debe. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Raúl. ¿Casado? ¿Con un hijo? Pero en sus ojos había una vulnerabilidad que no mentía. Una grieta en su fachada de hombre duro. Extendió la mano y la posó en mi hombro. Un gesto que empezó casto pero se volvió cálido. Exploratorio. Déjame ayudarte a olvidar esta noche. Murmuró. Y antes de que pudiera procesarlo. Sus labios rozaron los míos. Fue un beso torpe al principio. Lleno de urgencia reprimida, sabor a café solo y a sal del sudor. Lenguas que se enredaban como las raíces de un castaño centenario. Me levantó en brazos como si no pesara nada. Y me llevó a la sala de masajes abandonada. Donde el aire olía a aceites esenciales olvidados. Allí. En la penumbra. Nos despojamos de todo, ropas. Miedos. Mentiras. Sus manos. Callosas por años de fregar suelos. Trazaron mapas en mi piel que ningún atlas gallego podría igualar. Me susurró poemas improvisados en gallego-portugués. Palabras como querido y mimar que me hicieron llorar de alivio. Fue mi primera vez real. No un encuentro furtivo en un baño público. Sino algo crudo y tierno. Como el pulpo a con acento feira que se come en las fiestas de la peregrina, duro por fuera. Pero lleno de sabor dentro. Duró horas. O minutos eternos. Hasta que el amanecer tiñó las ventanas de rosa y nos obligó a separarnos. Jadeantes y exhaustos. Prometiéndonos discreción absoluta. Salí del gimnasio con las piernas temblorosas. El Pontevedra despertando a mi alrededor, el mercado de A Pedreira bullendo de pescaderas gritonas. El aroma a empanada de zamburiñas flotando en el aire. Pero en mi pecho. Un fuego nuevo ardía. Raúl y yo empezamos a vernos en secreto, turnos de noche que se convertían en citas robadas. Paseos por el monte das Burgas donde nos besábamos bajo los eucaliptos. Susurrando planes imposibles de huir a Barcelona. Donde el orgullo era un carnaval y no un susurro. Él me contaba de su juventud. De amores truncados en los astilleros de Vigo. De cómo su matrimonio con Elena era un contrato muerto. Sostenido solo por la culpa y el hijo que ya no lo miraba. Yo le hablaba de mis sueños, escribir una novela sobre amores gays en la Galicia profunda. Inspirada en el público de Lorca. Pero con el telón de fondo de nuestras rías. Sin embargo, el idilio no duró. Una semana después. En una de esas noches de lluvia torrencial que convierten Pontevedra en un laberinto de charcos. Raúl no apareció en el gimnasio. Esperé hasta las 2 de la mañana. El corazón en un puño. Enviando mensajes que rebotaban como ecos en el vacío. Al día siguiente. El rumor corrió como reguero de pólvora en el vestuario, Raúl había sido despedido. ¿Por maricón? Decían los machos alfa del gimnasio. Riendo con esa crudeza gallega que esconde puñales. Lo pillaron con un chaval.
¿Sabéis? En la sala de saunas. El dueño lo echó a patadas. Mi mundo se derrumbó. ¿Yo? ¿Nos habían visto? Corrí a su piso en el barrio de La Moureira. Un cuchitril con vistas al puerto donde los barcos pesqueros gemían contra los muelles. Golpeé la puerta hasta que se abrió. Y allí estaba él, ojeras profundas. Una botella de queimada a medio beber en la mesa. Carlos. Ver. No puedes estar aquí. Dijo. Su voz quebrada como un cristal pisado. Pero lo empujé adentro. Exigiendo respuestas. Dime qué pasó. ¿Fue por nosotros? ¿Te traicioné sin saberlo? Raúl se hundió en una silla. Las manos temblorosas. No. Mi amor. Fue mi hijo. Vino de visita inesperada. Me vio con fotos en el móvil. Fotos nuestras. De esa noche en el monte. Me gritó que era una vergüenza. Que mi exmujer lo sabía todo y que me iba a denunciar por corromper a un menor, tú no lo eres. Pero en su cabeza loca. Sí. El gimnasio. Un cliente lo oyó y se lo chivó al jefe. Todo por un malentendido. Por un secreto que explotó como una tormenta en el Finisterre. Lloramos juntos esa noche. Enredados en sábanas que olían a sal y a traición. Pero el daño estaba hecho. Mi familia se enteró, Dios sabe cómo. Quizás por un vecino chismoso que vio mi coche aparcado allí. Mi padre me llamó. Su voz un trueno desde Ourense, eres una deshonra. Carlos. Vuelve y reza. O no pises esta casa. Me mudé temporalmente a un hostal cerca de la Alameda. Viviendo de becas y de sueños rotos. Mientras Raúl desaparecía en el limbo de los trabajos precarios. Fregando platos en un restaurante de mariscos en Combarro. Las semanas siguientes fueron un purgatorio lento. Como las procesiones de Semana Santa en Pontevedra. Donde los pasos pesados de los nazarenos me recordaban mi propia cruz. Intenté contactar a Raúl, llamadas que caían en el buzón. Mensajes que se perdían en el éter digital. El gimnasio se convirtió en un territorio hostil, los pesos que antes levantaba con rabia ahora me aplastaban. Y los espejos devolvían la imagen de un fantasma con ojeras gallegas. Me refugié en la biblioteca municipal. Devorando libros sobre amores prohibidos, la regenta de Clarín. Con su hipocresía clerical que tanto se parecía a mi padre. Y el corazón helado de Almudena Grandes. Donde los secretos familiares enredan como hiedra en las fachadas barrocas de la Plaza de la Leña. Una noche. Durante la Festa da Auga, esa celebración veraniega donde Pontevedra se ahoga en chorros de agua y risas juveniles. Lo vi. Estaba en la multitud. Sirviendo cañas en un chiringuito improvisado cerca del río Gafos. Su sonrisa forzada como una máscara veneciana en carnaval. Me acerqué. El corazón martilleando al ritmo de los tambores de la batería. Raúl. Susurré. Tocando su brazo. Él se tensó. Pero sus ojos se suavizaron al reconocerme. Carlos. No deberías. Elena vino ayer. Quiere el divorcio. Pero con escándalo. Dice que soy un pervertido. Que arruiné a nuestro hijo. Su confesión me heló la sangre. ¿Tu hijo? ¿Qué tiene que ver él? Raúl suspiró. Sirviendo una cerveza con manos que temblaban. Se enteró de todo. Vino furioso. Me acusó de abandonarlo por caprichos de viejo marica. Me pegó. Carlos. Un puñetazo en la cara que aún me duele. Y luego. Al gimnasio. Fue él quien lo contó. Para protegerme de mí mismo. Dice. Un malentendido garrafal,
Pensó que eras un ligue pasajero. No. No lo que eres para mí. La rabia me subió como bilis. ¿Cómo podía un hijo traicionar así a su padre? Corrimos juntos a un rincón oscuro del Parque de las Palmeras, donde los sauces llorones nos cobijaban como cómplices. Allí, bajo la luna que se reflejaba en los charcos postfestivos, nos besamos con furia, mordiendo labios para no gritar. No te dejaré solo, le juré, mis manos enredándose en su pelo canoso. Huyamos. A Madrid. A donde sea. Yo escribiré nuestra historia. La haré eterna como un cantar de ciego en las romerías. Pero la realidad gallega es terca como el granito de las murallas. Al día siguiente, un sobreanónimo llegó a mi buzón en el hostal, fotos granuladas de nosotros en el monte, tomadas con teleobjetivo. Adjunto. Una nota en letra temblorosa: si no paras, tu padre lo sabrá todo. Y el mío también. Tú, amigo, invisible. Pánico puro. ¿Quién? ¿El hijo de Raúl? ¿Algún cotilla del gimnasio? Llamé a Raúl. Pero su teléfono estaba apagado. Corrí a su piso. Solo para encontrar la puerta entreabierta y un caos dentro, ropa tirada, la botella de queimada rota. Y una carta de Elena: me llevo al chico a Vigo. No nos busques. Monstruo. El mundo se volvió un borrón de lluvia y lágrimas. Pasé días en cama, alternando entre la fiebre del deseo y la náusea del miedo. Mis amigos de la uni, un grupo mixto de vascos y catalanes liberales, me arrastraron a una asamblea del colectivo LGTB local, donde hablamos de discriminación en la Galicia rural. Eres valiente, Carlos, me dijo una activista con piercing en la nariz. Pero el armario aquí es de hormigón. Intenté escribir páginas y páginas sobre un amor imposible, inspirado en Bodas de sangre de Lorca, donde la pasión choca contra el honor familiar como olas contra acantilados. Una semana después, el clímax llegó como un rayo en tormenta atlántica. Recibí un mensaje de un número desconocido: ven al puente de los tiradores. Medianoche. Raúl necesita ayuda. El corazón me saltó. Corrí bajo la llovizna. El Pontevedra nocturno, un laberinto de farolas anaranjadas y sombras alargadas. El puente sobre el Lérez estaba desierto, salvo por dos figuras: Raúl, magullado y encadenado a la barandilla como un Prometeo moderno, y su hijo, un tipo de 30 años con la misma mandíbula cuadrada, sosteniendo un bate de béisbol que había visto mejores días en ligas juveniles. ¡Suéltalo!, grité, lanzándome adelante. El hijo, llamémosle Javier. Aunque Raúl nunca lo nombraba sin dolor, se giró. Ojos inyectados en odio. Tú eres el puto culpable. Mi padre era normal hasta que llegaste tú, con tus aires de poeta maricón. Lo has corrompido. Golpeó el aire con el bate. Un silbido que me erizó la nuca. Raúl forcejeó: Javi. ¿Basta? Él es lo mejor que me ha pasado. Tú. Tú nunca entendiste. La pelea fue caótica. Un torbellino de puñetazos y gritos que resonaban en la niebla. Javier me acorraló contra el parapeto. Su aliento a alcohol barato: mi madre sufre por ti. Por los dos. ¿Sabes lo que es crecer con un padre que mira a los hombres en las duchas del campo de fútbol? Una vergüenza. Lo empujé. Y cayó al suelo, el bate rodando hacia el río. Raúl se liberó de las cadenas flojas, un dramatismo infantil. Y nos unimos contra él. No con violencia, sino con palabras. Le conté de mi padre, de cómo el rechazo familiar nos convertía en monstruos a sus ojos.
pero que el amor verdadero era la única redención. Javier se derrumbó, sollozando como un niño perdido en la romería de Virse Peregrina. Yo solo quería salvarlo. Pero os odio por hacerme sentir esto. Era un malentendido profundo, su rabia no era solo homofobia, sino el dolor de un hijo abandonado, que veía en mí al ladrón de su padre. Raúl lo abrazó. Y por primera vez vi grietas en su armadura, hijo. El amor no roba. Multiplica. Déjame quererte a ti también. Sin mentiras. La policía llegó minutos después, algún vecino alertado por los gritos. Y Javier fue detenido por tentativa de agresión. Pero con cargos menores. Dada la circunstancia familiar. Nosotros, exhaustos, nos refugiamos en mi hostal, donde el amanecer nos encontró enredados, curando heridas con besos y confesiones. Perdóname por no contarte todo, murmuró Raúl, trazando cicatrices invisibles en mi espalda. Mi pasado es un naufragio. Pero tú eres mi faro. El aftermath de esa noche en el puente fue como la resaca después de una queimada bien traída, dulce al principio, pero con un regusto amargo que te hace cuestionar todo. Javier pasó la noche en el calabozo de la comisaría de Pontevedra, soltado al alba con una advertencia y una orden de alejamiento provisional de su padre. Elena, al enterarse, no gritó ni maldijo, en cambio, llamó a Raúl con una voz que él describió como un viento frío del norte: haz lo que quieras, pero no vuelvas a mancillar el nombre de esta familia. El chico se queda conmigo en Vigo. Y si lo ves, será sobre mi cadáver. Yo, mientras tanto, lidiaba con mi propio tsunami. Mi padre irrumpió en mi vida como un temporal de enero, un viaje relámpago desde Ourense, plantándose en el hostal con su boina calada y un rosario en la mano. ¡Hijo de puta! ¿Esto es lo que aprendes en la uni? ¿Follándote a un viejo casado en los rincones sucios de esta ciudad? Sus palabras, escupidas en el pasillo ante oídos curiosos, me redujeron a un chiquillo. Intenté explicarle el amor, la humanidad detrás de los prejuicios. Pero él solo vio pecado: eres como Esaú, vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas sodomitas. Vuelve a casa. O renuncio a ti. Me quedé solo esa noche, acurrucado en la cama que aún olía a Raúl, llorando hasta que el alba me encontró con los ojos hinchados como ostras de las rías. Raúl vino al mediodía, trayendo empanadas de souvas del mercado, su forma gallega de pedir perdón. No llores, mi Carlos. Somos más fuertes que esta mierda homofóbica. Mira. He encontrado curro en un astillero en Marín. Nada de glamour. Pero pagan a fin de mes y puedo verte los fines de semana. Su optimismo era contagioso, como el sol que rompe la niebla en las colinas de Meaño. Pero yo sabía que las grietas estaban allí. El divorcio de Raúl sería un escándalo en su círculo de amigos de toda la vida. Pescadores y mecánicos que bebían orujo en la taberna o Bello Porto y contaban chistes sobre maricones, sin malicia aparente, pero con veneno sutil. Decidimos ser cautos: no más gimnasios compartidos, no más paseos públicos. Nuestras citas se volvieron clandestinas, como las reuniones de la resistencia en la posguerra, en mi piso nuevo, un ático diminuto en el ensanche, con vistas al convento de las franciscanas, donde cocinábamos caldeirada de raxas y hacíamos el amor con la ventana entreabierta para oír el murmullo del Miño. Allí, en la intimidad de esas noches, Raúl se abría como una almeja al vapor, me contó de su primer amor. Un marinero de Ferrol que se ahogó en un naufragio en 1995. Y como eso lo empujó al matrimonio con Elena. Un bálsamo temporal para el duelo. Pensé que el dolor se curaba con votos y un hijo.
Pero solo lo enterré. Tú lo desenterraste. Chaval. Y duele como el demonio. Pero duele bien. Yo. A cambio. Le leía fragmentos de mi novela en gestación, una historia de dos hombres en la Galicia franquista. Donde el amor gay era un crimen silenciado. Pero el alma humana gritaba por libertad. Escucha esto. Le decía. Con la voz temblorosa, en las sombras de las Rías Baixas. Donde el mar besa la tierra con labios salados. Dos almas se encuentran como ríos que confluyen, uno. Un poeta exiliado en su propia piel, el otro. Un labrador de secretos profundos. Su unión es un huracán contenido. Un beso que desafía a los dioses del prejuicio. Raúl escuchaba. Con los ojos brillantes. Y luego me besaba, eres mi poeta. Carlos. Escribe para que el mundo nos entienda. Aunque sea tarde. Pero los secretos. Como el vino albariño. Envejecen y se agrietan. Un mes después. Durante la Festa da Reconquista, esa conmemoración histórica donde Pontevedra revive batallas medievales con desfiles y fuegos artificiales. El conflicto estalló de nuevo. Estaba en la Plaza de la Peregrina. Rodeado de turistas y locales disfrazados de hidalgos. Cuando vi a Javier. Solo. Bebiendo de una bota de vino. Con la mirada perdida en el bullicio. Algo en mí, quizás la empatía que nace del dolor compartido, me impulsó a acercarme. Javi. Hablemos. No como enemigos. Se giró. El rostro surcado por arrugas prematuras. Como surcos en un campo de maíz en la tierra de montes. Tú. ¿Por qué no te vas? Mi padre era feliz antes. Ahora. Elena lo odia. ¿Y yo? Yo no sé quién soy. Sus palabras fueron un torrente, creció oyendo rumores sobre su padre. Viéndolo mirar con anhelo a los compañeros de taller. Pero lo reprimió todo en un armazón de machismo heredado. Pensé que pegarte lo arreglaría. Que te alejaría. Pero solo me hizo ver que soy como él, roto por dentro. Hablamos horas. Sentados en un banco bajo la estatua de la Peregrina. Mientras los cohetes iluminaban el cielo como estrellas caídas. Le conté de mi propia lucha. De cómo mi padre me había llamado abominación en un sermón telefónico que aún resonaba en mis pesadillas. El amor no es una elección. Javi. Es como el clima gallego, llega. Te moja hasta los huesos. Y no puedes hacer nada más que bailarlo. Al final. Me dio un número, llama a mi padre. Dile que lo quiero. A mi manera. Y que lo siento. Esa conversación fue un bálsamo. Pero el verdadero alto trao vino días después. En una cena familiar que Raúl organizó en secreto, él. Yo. Javier, y milagro de los milagros, Elena. Que había accedido a una tregua por el bien del chico. Nos reunimos en una marisquería discreta en el puerto. Con vistas a los barcos que mecían sus luces como promesas. El aire olía a percebes y a tensión. Pero Raúl. Con su sonrisa de conserje sabio. Sirvió vino de Rías Baixas y abrió el corazón, esta familia está hecha trizas. Pero las trizas se pegan con amor. Elena. Fuiste mi salvavidas cuando me ahogaba. Javi. Eres mi orgullo. Aunque duela. Y Carlos. Tú eres mi renacer. Elena. Una mujer de 50 con el cabello recogido en un moño severo y ojos que habían visto demasiadas tormentas. Lloró en silencio mientras pelaba gambas. Te odié. Raúl. Por mentirme todos estos años. Pero más me odio a mí por no ver tu dolor. Javier.
torpe con las palabras como un novato en la gaita. Murmuró: papá. Lo siento. Fui un cabrón. Carlos. Gracias por no rendirte. Yo. El intruso. Sentí por primera vez que pertenecía, no como el amante pecaminoso, sino como el hilo que tejía un tapiz humano. Imperfecto pero vivo. Sin embargo, la noche no terminó en abrazos idílicos. Mi padre, enterado por un chisme que voló de Vigo a Ourense como un pamplina en vendimia, apareció en la puerta de la marisquería como un vendaval. Maldito seas, Carlos. Con esta panda de depravados. Empujó a Javier, derribando una bandeja de navajas. Y el caos estalló, platos rotos. Gritos que atrajeron a los parroquianos. Raúl se interpuso. Su cuerpo un escudo, señor. Su hijo es un hombre bueno. Déjelo amar como Dios manda. No como la Iglesia dicta. Mi padre. Rojo como un pimiento de gudiña. Escupió: Dios no manda amar a hombres. Es el diablo. Pero en sus ojos vi algo nuevo, no solo ira, sino miedo. Miedo a perderme. Como había perdido a mi madre joven por un cáncer que se la llevó en silencio. Lo abracé allí, entre los cristales y el olor a marisco. Y le susurré: papá. El diablo no besa así. El amor sí. Se fue temblando. Sin una palabra. Pero en el aire quedó una semilla de duda. Aquella confrontación en la marisquería marcó un punto de inflexión. Como cuando el sol perfora las nubes en un día de San Xoán y todo parece posible. Aunque efímero. Mi padre no volvió a llamar durante semanas. Un silencio que dolía más que sus gritos. Pero Raúl y yo lo llenamos con rutinas tiernas, mañanas de café con leche en la cama. Tardes paseando por la playa de Mourisca donde el viento nos azotaba como amantes celosos. Y noches de confidencias donde desentrañábamos nuestras almas como cebollas en una empanada de cebolla caramelizada. Javier, por su parte, empezó a reconstruir puentes. Vino a verme solo, con una botella de albariño como ofrenda de paz. Y hablamos de verdad, de cómo la homofobia en la Galicia interior, esos pueblos donde el cura es rey y el marica paria, lo había moldeado en un hombre de puños rápidos y corazón lento. Pensé que proteger a mi padre era pegarle a ti, admitió, mirando el río desde mi balcón. Pero ahora veo que el verdadero enemigo es el silencio. Quiero conocerlo. Carlos. A ti también. Lo invitamos a cenas. Torpes al principio, Javi contando chistes de marineros que caían planos. Elena enviando mensajes secos pero progresivos. Pero poco a poco se formó una frágil familia extendida. Elena, sorprendentemente, fue la más rápida en adaptarse. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los plátanos en la alameda caían como confeti melancólico, me llamó: ven a Vigo. Carlos. Hablemos como adultos. Nervioso como un gato en agua. Tomé el bus Alsa y la encontré en su piso modesto cerca del Berbés, con vistas al puerto donde los atunes se subastan al alba. No había hostilidad en su mirada. Solo cansancio curtido. Raúl te quiere de verdad, dijo, sirviéndome un café cargado. Y eso duele. Porque yo lo quise a mi manera, fingiendo que era suficiente. Pero el amor propio. ¡Ay! El amor propio es el gran ausente en esta historia. Hablamos horas, de su juventud en un pueblo de Pontevedra donde las mujeres casaban por conveniencia. De cómo sospechó siempre pero eligió ignorar por el hijo. De la liberación amarga del divorcio. No te odio, chaval. Solo envidio esa pasión que Raúl recuperó contigo.
Cuídalo. O te las verás conmigo. Fue un perdón implícito. Un cierre que me permitió respirar hondo. Como inhalar el yodo del Cantábrico en una mañana clara. Mientras, mi novela avanzaba a trompicones. En las bibliotecas de la Deputación, rodeado de tomos polvorientos sobre la literatura gallega, Rosalía de Castro y sus lamentos femeninos que tanto se parecían a mis dudas masculinas. Tecleaba furiosamente. La historia de mis personajes, un joven escritor y un viudo astillero, reflejaba nuestra vida, malentendidos que culminaban en un clímax de revelación bajo la lluvia de Pontevedra. Donde el amor triunfaba no por fuerza, sino por honestidad cruda. Raúl leía borradores en voz alta. Su acento gallego dando vida a las palabras, escucha. Mi amor, en el abrazo del puente viejo. Donde el Lérez susurra secretos a la noche. Se besaron no como amantes, sino como supervivientes. El mundo podía arder. Pero ellos ardían primero. Pero el destino, caprichoso como una morriña en exilio, reservaba un último conflicto. En diciembre, durante las luces navideñas que engalanaban la Ruada Pedra como un sueño feérico, recibí una carta de mi padre. No era de ira, sino de súplica: hijo. Vengo a Pontevedra por la Navidad. No para juzgar, sino para entender. Tu madre, si viviera, ¿querría esto? El corazón se me aceleró. ¿Era genuino? ¿O una trampa para arrastrarme de vuelta al redil católico? Organicé una cena en casa, Raúl. Javier. Elena por videollamada desde Vigo. Y yo como anfitrión nervioso. Mi padre llegó puntual. Con un abrigo raído y una botella de vino de Ribeiro como tregua. Al ver a Raúl, el viejo casado de sus pesadillas, se tensó. Pero se sentó. La mesa era un banquete gallego, lacón con grelos, tarta de Santiago y conversaciones que bailaban en el filo de la navaja. Señor, empezó Raúl con respeto. Su hijo es un regalo. Lo salvé de la soledad, como él me salvó a mí. Mi padre comió en silencio, los ojos fijos en el plato. Luego, con voz ronca, yo. Fui duro. Mi propio padre me pegó por dudar de la fe. Por leer libros prohibidos en el franquismo. Pensé que salvándote del pecado, te salvaba la vida. Pero veo ahora. Veo el brillo en tus ojos. Carlos. Eso no es pecado. ¿Es vida? Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Y Javier, en un gesto impulsivo, le tendió una servilleta. Elena, desde la pantalla, sonrió: bienvenido a la familia. Señor. Es irregular. Pero es nuestra. Esa noche, bajo las estrellas de invierno que titilaban sobre la Basílica de Santa María, mi padre y yo paseamos por las calles empedradas. Perdóname, murmuró. Y dile a ese Raúl que lo apruebo. A mi manera. Fue un perdón humano. Imperfecto. Como el amor mismo, no un final de cuento, sino un comienzo lleno de cicatrices. Raúl y yo, fortalecidos, planeamos el futuro, él ascendiendo en el astillero. Yo publicando mi novela en una editorial de Santiago. Javier se mudó cerca, empezando terapia para desentrañar su confusión. Y Elena encontró un trabajo en una ONG LGTB en Vigo, transformando su dolor en advocacy. Mi padre volvió a Ourense, pero con visitas mensuales y un ejemplar de Lorca en su mesita. El año nuevo trajo una calma chicha,
De esas que preceden a la verdadera tormenta en las costas gallegas. Pero esta vez, la tormenta fue de fuegos artificiales y promesas. Mi novela, titulada Abrazos en el Lérez, se publicó en primavera con una editorial independiente de A Coruña, una edición modesta, con portada de un puente envuelto en niebla. Pero reseñas que hablaban de una voz fresca en la literatura queer gallega, rica en matices emocionales y culturalmente arraigada. La presentación fue en la librería Epidemia de Pontevedra. Un rincón bohemio lleno de gatos y tomos apilados, donde leí el capítulo del clímax, aquel beso bajo la lluvia, con la voz quebrada por el recuerdo. Raúl estaba en primera fila, orgulloso como un padre en la primera comunión. Y aplaudió más fuerte que nadie. Javier vino con una novia tímida, una maestra de primaria que lo había ayudado a navegar su bisexualidad recién descubierta. Y Elena envió un ramo de camelias blancas, símbolo de pureza en la tradición gallega. Mi padre, en un gesto que aún me emociona, asistió, sentado al fondo, con su boina ladeada. Y al final me abrazó, hijo. Has escrito lo que yo no pude decir. Estoy orgulloso. La vida, sin embargo, no es un libro con final feliz estampado, es un manuscrito en progreso, con tachaduras y notas al margen. Surgieron nuevos conflictos. Menores pero punzantes, discusiones con Raúl sobre si mudarnos a una ciudad más grande, Barcelona, con su eixample vibrante y bares gays abiertos. O quedarnos en Pontevedra, anclados a nuestras raíces como percebes a las rocas. Aquí es donde nos encontramos, argumentaba él, besándome en la nuca mientras fregábamos platos. El mundo puede esperar, nuestro mundo ya existe. Yo cedía, porque en el fondo amaba esa Galicia suya, las romerías donde bailábamos muñeiras con disimulo. Las tardes de surf en la playa de Areas donde su cuerpo bronceado me robaba el aliento. Y las noches de invierno acurrucados con una manta, viendo Panegre o Tristana, para reírnos de los dramas pasados. Pero el verdadero test vino en verano, durante la romería vikinga de Catoira, un desvío a esa fiesta loca donde mujeres disfrazadas de sirenas rocían a los visitantes con agua. ¿Qué hicimos como pareja oficial por primera vez? Javier nos acompañó. Y allí, entre el barro y las risas, un grupo de locales ebrios nos increpó, maricones, ¿vais a casaros en la iglesia o qué? Fue un eco de viejos miedos. Pero Raúl, con su estatura imponente, se plantó, sí. Y vosotros seréis los padrinos. Ahora, a mojaros y calladitos. La tensión se disipó en carcajadas. Pero me dejó un nudo, ¿cuántas veces más tendríamos que defender lo nuestro? Elena, ahora aliada firme, nos sorprendió con una propuesta, hagamos una boda simbólica. Nada legal, aún no en Galicia para vosotros. Pero un círculo de amigos en la playa de Samil, con pulpo y gaitas. Aceptamos. Y esa tarde de agosto, bajo un sol que quemaba como venganza por tantos inviernos grises, nos casamos. Javier ofició. Torpe pero sincero, Raúl y Carlos. En la presencia de este mar testigo y esta familia hecha a mano. Prometed amaros en las tormentas y en las calmas. Nos besamos al atardecer, con el Atlántico rugiendo aprobación. Y el mundo pareció, por un instante, justo. Mi padre no vino, eso es cosa vuestra, hijo. Pero envió una postal de la Catedral de Ourense, que Dios os bendiga. A su manera. Javier encontró paz en su relación, mudándose con su novia a un piso en Redondela, y visitándonos con historias de alumnos que le recordaban su propia confusión. Elena, liberada, empezó a salir con una mujer de su ONG,
Y nos mandaba fotos de viajes a las Islas Cíes, riendo con una libertad que iluminaba su rostro. Años después, mirando atrás desde nuestro piso en el centro de Pontevedra, con vistas al Lérez que ahora llamamos nuestro río, me doy cuenta de que esta historia no es de traiciones o malentendidos superados, sino de humanidad cruda, el amor gay en España. En esta Galicia de piedra y niebla. No es un cuento de hadas, sino una epopeya de supervivencia. Raúl y yo envejecemos juntos, con arrugas que narran nuestras batallas. Y yo sigo escribiendo, no solo novelas, sino cartas a mi yo joven, al chico solo en el vestuario, para decirle, aguanta. El conserje viene. Y con él, la vida. En las noches de luna llena, cuando el puente de los tiradores brilla plateado, volvemos allí. Nos abrazamos, sintiendo el pulso del agua. Y Raúl murmura, gracias por no huir, mi poeta. Y yo respondo, gracias por encontrarme solo. Y hacer que nunca más lo estuviera.